Hoy conversamos con Marina Ávila Montequín, líder del equipo legal de Aerolíneas Argentinas. Marina nos cuenta cómo amalgamar culturas de trabajo distintas. Y por qué el consejo de seguir tu deseo la acompañó el resto de su vida. Bueno, hoy tenemos el lujo, el placer, el súper entusiasmo de conversar con Marina. Marina es gerente de legales de Aerolíneas Argentinas hace como más de 11 años, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, vamos a entrar en un mundo nuevo, en un mundo diferente. Y yo además tengo una alegría. Hola Mari, buenas. Hola María. Bienvenida. Le decía a Gaby el otro día que este episodio también tenía un regalo especial para mí, porque vieron que a veces uno invita a un gran profesor, un maestro, alguien al que le ha conocido su trayectoria, empezando uno desde chiquito, pero a Marina es al revés. Yo acá tengo como el mismo de decir, yo la vi empezar como ayudante de cátedra, ser alumna, e interesarse y apasionarse, porque si hay algo que tiene nuestra invitada de hoy, es que es una apasionada. Ya nos lo va a contar, ya lo van a conocer todos. Así que Marín, una alegría compartir este espacio también con vos. Gracias, hola. Chicas. Un placer estar acá. Un placer y un privilegio. Gracias. Un privilegio. Y bueno, y vamos a empezar preguntándote por tus pasiones, Marín. ¿Cuáles son tus pasiones en la vida? Muchas, pero si tengo que elegir algunas, me apasiona estar con mi familia. Yo tengo una familia muy linda, vengo de una familia de gente muy inteligente, con la que es muy lindo hablar. Entonces me apasiona estar con mi familia en general, con mi marido también, y ver a mi hija crecer, que me parece que es como tener, no sé, tickets de primera fila al mejor espectáculo del mundo, ¿no? O sea, ir viendo cómo crece, etcétera, me parece apasionante, me parece increíble. Y después, en cuanto a cosas que me gusta hacer, me gusta mucho viajar. Viajar me parece una experiencia maravillosa. Hay algo de viajar que tiene que ver con eso de encontrar en lugares tan lejanos al tuyo. Siempre hay algo universal, ¿no? De encontrar a seres humanos como vos que tienen sentimientos, los mismos sentimientos, el amor, el desamor, la amistad, las lidias familiares, ¿no? Son las mismas, siempre, en todos lados. Entonces, verificar eso en cada lugar al que vas, me parece, creo que es lo más lindo de viajar. Y después leer me encanta. Creo que por algo parecido a lo de viajar, ¿no? Leer me gusta por dos cosas. Me gusta el ritual, ya, de sentarte con el libro, encontrar ese momento, porque implica que lograste encontrar ese momento para leer. El olor de las páginas, viste, la verificación de la tipografía. Esta letra es un poco grande, es más chicas, voy a poder leer todo esto, me parece que voy a leer de una página. O sea, esa sensación que te da el libro, ¿no? El momento en que te empezás a enamorar de los personajes y el momento final en el que te entristece dejar el libro porque te enamoraste de los personajes. Todo el ritual, ¿no? La abstinencia cuando se acabó, ¿no? Eso, ¿no? Cuando un autor logra hacer eso. Bueno, el ritual me encanta, y también me gusta esto de encontrar algo universal en cada, ¿no? Ahí en autores completamente disímiles, de culturas diferentes, capaz de épocas diferentes, siempre hay una cosa como humana y universal que uno puede encontrar, ¿no? En los grandes autores. Así que eso también me encanta. Qué lindo todo lo que dijiste. Me encantó esa definición, nunca lo había visto así. Ticket al mejor espectáculo del mundo, ¿no? Cuando uno ve crecer a un hijo. Y la verdad que es así realmente, ¿no? Qué aprendizaje enorme tenemos viendo crecer a nuestros hijos, ¿no? Es increíble. Yo le digo la CEO a mi hija y es increíble, manitos en jarra, o sea, ¿viste? ¿Cómo mamá, se llama? Nina. Me enseña todos los días algo. Es la verdad muy, muy lindo verla crecer y verla cómo se transforma en un ser humano y cómo va teniendo distintos sentimientos y cómo va cambiando esos sentimientos también. Es muy lindo. Yo digo, lamentablemente, bueno, no sé,
será la naturaleza sabia, por algo será, ¿no? Pero uno cree que registra para toda la vida cada uno de esos momentos y la verdad que después te olvidás. ¿Viste? Yo a veces digo, sí, yo hubiera filmado, pero te olvidás. Pero en el momento que lo estás viviendo está bueno tener esa conciencia de presente de que esto es maravilloso. Sí. Yo anoto a veces, anoto frases, anoto, tengo una nota en el celular, que es como donde digo, voy a anotar esto que dijo porque es espectacular. Hace poco me pasó, estábamos en Italia y ella estaba en una iglesia, ¿no? Y yo le empecé a explicar esto de las iglesias. Bueno, vos tenés que pedirle, vos pedí. ¿Por qué pedís? Y al principio pedía cosas como, bueno, quiero un zorrito de peluche. Decía, bueno, al día siguiente aparecía el zorrito de peluche. ¿Ves que Dios cumple? Como que le parecía, bueno, entonces voy a pedir cosas más profundas, debe haber pensado. Porque en otra iglesia me dice, voy a pedirle a Dios que me dé paciencia. Pues yo le digo que es impaciente, que tiene que aprender. Voy a pedirle a Dios que me dé paciencia. Entonces salimos de la iglesia, le digo, bueno, qué profundo, hija, qué bien. Salimos de la iglesia y, bueno, se pone en alguna situación impaciente. Le digo, hija, ¿no le pediste a Dios que te dé paciencia? Sí, pero todavía no me enseñó. Todavía no me lo dio. Todavía no me lo dio. Marina, y la lectura, decías que te apasiona la lectura, y eso es algo, yo pensé, mira, mi amiga es la que pregunta, ¿esto empezó de chica? ¿La lectura es algo que te contagiaron, que adquiriste de adulta? ¿Cómo llegó? Me contagiaron indudablemente mis padres, que son dos grandes lectores. Y siempre me fascinó. Y hay un libro que me regaló mi tía madrina, me regaló un libro cuando yo tenía 12 años, El Señor de los Anillos de Tolkien, ¿no? Y me sumergí en el universo de Tolkien y me pareció apasionante. Y es de esos libros que cuando lo terminé lloraba porque extrañaba esos personajes con los que me había encariñado tanto a lo largo de los 3 tomos del Señor de los Anillos. Después leí todo lo que había escrito por Tolkien porque me fanaticé. Para Tolkien, es la edad, sí. Es una edad espectacular. Y bueno, a partir de ese libro largo, venía leyendo otras cosas, pero ese libro me pareció increíble, ¿no? Así que a partir de ahí empecé a leer cada vez más. Y en el secundario tuve la suerte enorme de tener 2 profesores, uno de literatura inglesa, que era un dramaturgo y era un fanático de la literatura inglesa y te lo enseñaba con una pasión que nos hizo amar a Shakespeare, nos hizo amar a muchos autores ingleses, Kipling, Auden, bueno, y era un fanático. Entonces era un placer diseccionar los textos con él, ¿no? Que te explicara la historia, el porqué de cada frase, y es como un método que se te pega, ¿viste? Después de haberlo estudiado así. Y después otra profesora de lengua que había sido alumna de Borges, entonces era una fanática de Borges, y también nos inculcó mucho el amor por Borges y, bueno, Cortázar, etcétera, mucho de la literatura latinoamericana, pero fundamentalmente Borges, porque ella había sido alumna, entonces era Borges una fanática. Empezar bien arriba. Sí. Y empezar bien arriba. Sí, y en el secundario, que es raro que viste, ya te inculquen, pero bueno, ella había sido alumna y era fan, viste, número 1 de Borges, entonces también nos inculcó un poco eso. ¿Qué cosa eso, los libros que uno lee en esa época, ¿no? En la adolescencia? ¿Cómo te marcan? Yo no sé cuál es el tuyo, no sé si esto lo hablamos alguna vez, pero yo, por ejemplo, leí Narciso y Goldmundo, de Hermann Hesse, yo no sé si lo recuerdan, y es un libro... Hoy traje uno de Hesse. Mira. Demian. Mira, y es Demian. Bueno, también para mí Narciso y Goldmundo me marcó, me hizo ver cosas mías. Es un libro, digamos, y que después me siguió acompañando, porque cada tanto lo agarro, ¿no? Y eso es como una etapa donde la lectura penetra, digamos, de otra manera, ¿no? Y te deja huella para siempre, ¿no? Sí, de hecho, tanto me gustó. Bueno, Shakespeare te vuela la cabeza, ¿no? Poder leer a Shakespeare en su idioma original y como muy analizado. Tanto me gustó la experiencia esa que cuando terminé el secundario me conseguí una profesora de literatura inglesa que había sido profesora de distintos colegios y qué sé yo, para seguir leyendo a Shakespeare, haciendo, digamos, cursos de cada obra, ¿no? Y es que la verdad que uno tiene que tener un guía, porque hablábamos de Borges. Bueno, hace unos años con Gaby justamente hicimos un curso sobre Borges, pero porque... Con Daniel Molina, un genio. Lujazo.
Pero si uno no va guiado, la verdad que como lector desprevenido podés decir, ay, me gusta, qué lindo, pero entender Es la otra densidad, No, y meterse Borges en el texto del texto, es otra nos experiencia falta además distinta. la cultura, o Sí, sea, no, sí. es muy difícil. Es muy difícil porque aparte hay referencias filosóficas, hay referencias a la historia universal, que uno tendría que estar con una enciclopedia todo el tiempo, entonces hacerlo con alguien que te va guiando y que te va explicando eso, me parece que es una re linda experiencia. Y otra cosa que hice con esa profesora fue dedicarme un año a leer el Ulises de Joyce, de James Joyce, que me pareció de otro planeta la experiencia. O sea, necesitas un año para poder entender el Ulises de Joyce, necesitas un año para entender las distintas referencias. Hay referencias a todos los temas universales. Es increíble, la verdad que y fue una experiencia muy linda también. Así que me gustaría volver a esos cursos que pude hacer en la juventud. Sí, la verdad me encantaría volver a hacer eso. Bueno, nosotros el de Borges lo hicimos hace poquito. Se recuperan los tiempos. Sí, se recuperan. Cuando los chicos crecen, se recuperan. Hoy hablábamos del cierre de etapas, vos terminando preescolar, yo hoy está egresando mi hija mayor de la facultad. Hoy se recuperan los tiempos en la vida. Se recuperan los tiempos y cambian los temas, conocimos, porque van cambiando. Primero hablas de cuando pasa, después hablas de cuando termina la secundaria, después hablas cuando tiene la primera novia. Bueno, yendo a tu vida, a la vida profesional, ¿cuáles fueron las grandes decisiones? Si pudieras diferenciar alguna o distinguir alguna, ¿cuáles fueron las grandes decisiones, los grandes hitos que podés destacar? Yo creo que una de las grandes decisiones fue decidir hacer el máster en Derecho Administrativo de la Austral, porque de alguna manera yo intuí, no lo sabía exactamente, ¿no? Pero intuí que eso me iba a alejar del estudio de mi familia. Yo en esa época trabajaba en el estudio de mi familia son abogados. Medio familia de abogados, o sea, mi mamá es abogada, mi papá es abogado y mis tíos son abogados, y yo trabajaba con mis tíos en el estudio de mis tíos. Y claro, no se hacía derecho administrativo, es un estudio chiquito dedicado a el ámbito de la salud, son asesores de médicos de empresas médicas, y bueno, no hacían derecho administrativo. Y yo intuí que esa decisión de elegir un máster sobre un tema que no se hacía en el estudio me iba a llevar por otro camino. Exacto. ¿No? Por un conocer camino diferente, gente. Conocer otra gente e irme un poco de ese nidito tan lindo en el que yo estaba, ¿no? Tan conocido, ¿no? Esa cosa que tiene la familia, que es lo conocido y lo familiar y el cariño asegurado, claro, ¿no? Contención total. Y bueno, yo sabía que esa decisión de hacer el máster, lo intuí en el momento, no fue una cosa de yo estoy yendo hacia allá, no me quiero ir, no, sino que intuí que la decisión de hacer el máster implicaba irme, en el fondo. Y bueno, a los años, efectivamente, cuando promediaba, te diría, los primeros 6 meses del máster, la directora del máster de ese momento me recomendó en la Secretaría de Comunicaciones como asesora, y bueno, me fui del estudio y empecé como el caminito más en el derecho administrativo, ¿no? Así que bueno, esa fue una gran decisión. Sí, esa fue una gran decisión porque para mí implicó como salir de este nidito, ¿no? Entrar en la incomodidad. Entrar en la incomodidad, sí. Después, otra gran decisión fue dejar el estudio. Yo después de la Secretaría de Comunicaciones elegí un tema de tesis y elegí a Guido Tawil como director de tesis, entonces él me llevó a trabajar con él. A Bonchil. A Bonchil, ¿no? Y bueno, estuve 4 años en Bonchil y también es otro lugar en el que me sentí súper bien, me encantaba el equipo, me sentía cómoda, me gustaba lo que hacía, me apasionaba lo que hacía, estaba fascinada y tuve un problema de salud. Hacia el 4º año estaba embarazada y perdí un embarazo, pero en condiciones un poco dramáticas para mí, digamos, que estuve internada. Te trastornó la vida. 40 días, entraba y salía de terapia intensiva, no se sabía si vivía, si no vivía, si lo superaba, si no. Me costó mucho la recuperación física de ese episodio, se llama eclampsia, lo que tuve. Y bueno, decidí irme del estudio para enfocarme en la recuperación. Y también me costó horrores irme. Fue una decisión muy difícil para mí. Así que bueno.
La marcamos como segunda decisión. Como segunda decisión, así como muy importante. Y la tercera, me parece que es haber decidido entrar en aerolíneas, porque yo estaba todavía recuperándome físicamente de todo esto que me había pasado y que había sido como muy fuerte para mí. Y un amigo que había conocido en Bomchill, Nico Sykes, me dice si no quería entrar a ayudarlo a armar un poco el área legal. Él había sido recientemente designado director de asuntos legales y bueno, me dice si no quería ayudarlo y le digo, bueno, dale, vayamos. Y creo que fui porque estaba mi amigo y dije, bueno, es también un lugar conocido, ¿viste? Voy por ahí. Y también porque Aerolíneas es un bichito especial porque tiene este aspecto público y el aspecto del derecho privado. Y dije, bueno, desde lo público yo puedo aportar un montón, desde lo privado voy a aprender un montón. Claro. Entonces me pareció que estaba buenísimo como formación y como experiencia. Así que bueno, esa fue otra decisión. Pensé que iba a entrar un tiempito para ayudarlo a armar el área y después me iba a ir a otro lugar y bueno, ahí estoy hace 11 años. Se acerenció con esto. Sí. Marín, y ¿podés identificar, me perdí por un minuto, ¿podés identificar algún proyecto, algún trabajo, algo que puedas decir, este fue el caso de mi vida o este fue algo que particularmente me conmovió, tuvo trascendencia? ¿Tenés alguno? Sí, bueno, hacerme cargo del área legal, porque cuando yo entré en Aerolíneas había un gerente de legales que había sido históricamente el gerente de legales de Aerolíneas por 40 años. Ah, bueno. Y yo tenía, Martín tenía 75 años, yo tenía 34 cuando me nombran en su reemplazo. Entonces fue un cambio, ¿viste? Para el equipo. Había muchos miembros del equipo que tenían el doble de mi edad, ¿no? Y yo venía con ideas nuevas y también con el ritmo estudio, ¿viste? Que es otro ritmo distinto y acostumbrada a otra manera de trabajar. Y la verdad que fue un desafío enorme a esa edad tan joven hacerme cargo como de un equipo. ¿Y un equipo de muchos abogados? Y era un equipo, sí, hoy son 23 personas, en ese momento eran menos. Y la verdad que fue un desafío enorme porque eran dos culturas distintas, yo venía de otra cultura diferente. Y además entender que toda esa gente tenía un montón de cosas y de experiencia que yo no tenía, ¿no? Y que tenía que tomar de ahí todo lo que esta gente sabía, ¿no? Del mundo aeronáutico y que yo no conocía, ¿no? Y creo que eso fue una de las cosas que más nos costó a Nico y a mí, amalgamar como lo nuevo con lo que ya estaba y hacer un equipo nuevo y lograr que todos se sumaran al proyecto y a nuestras ideas y a lo que nosotros queríamos hacer con el equipo. Creo que eso fue un desafío enorme y lo seguimos trabajando y es un trabajo que no se termina nunca, es una tarea que no se termina nunca. Pero ahí vos decías el tema de liderar aunque uno no sepa de todo, ¿no? O sea, me parece súper interesante que no necesariamente el que lidera o el que está en la cabeza de una organización, de un grupo de trabajo y demás, tiene que saber al dedillo todo lo que se va a tener que aplicar. Y el líder también tiene que tener esa humildad de nutrirse, de reconocer ese valor que te aporta otro. Sí, sí. Y te obliga también a ser muy flexible, ¿no? Entender las diferencias de cada uno tiene su historia, le han pasado cosas dentro de la compañía, viene con una carga, capaz le molesta que venga uno nuevo, entonces es comprensible, eso es muy humano. Entonces, sí, esos son todos los lados humanos que hay que comprender. Que hay que entender y hay que trabajar con eso y tratar de hacer sentir a todos parte, incluirlos, ¿no? Y decir, pero vos sos parte, ¿no? Yo no soy algo que alguien que viene a leccionarte, al revés, enseñame, claro, decime cómo hacerlo, ¿qué te parece a vos? ¿Cómo lo harías vos? ¿No? Eso fue un aprendizaje importante para mí, porque bueno, yo venía cuanto más joven sos, probablemente más soberbio sos, entonces de repente es como, no, pará, bajate, ¿no? Del caballo. ¿De dónde venís? ¿De dónde crees que venís que sos tan importante? No, acá hay gente que sabe mucho más que vos, ¿no? Y que te va a enseñar un montón. Y la verdad que aprendí un montón de todo el equipo,
toda la gente que conocí ahí, y me enamoré de la industria, me enamoré del equipo y me enamoré de la compañía también. Y está buenísimo esto también de aprender a delegar, ¿no? Sí. O sea, cuando uno no conoce todos los temas, aprender a confiar en el trabajo del otro, ¿no? Sí. Que tiene que ver también con poder conectar y tener buenos vínculos, entonces uno puede delegar. Sí, tal cual. Sobre todo en estos temas que son de mucha especificidad. Digamos, Sí. El mundo aeronáutico es como un mundo en sí mismo. Es un mundo en sí mismo. Entonces, difícil. Estás hablando cuando con una especialista en derecho aeronáutico, o sea, no lo va a decir ella, pero te digo que sus comienzos fueron por ahí, no por el derecho pero ya me olvidé. Así que bueno, otra cosa, Marina, que queríamos saber es cuáles son las personas a las que admiras. Que no tienen por qué ser del derecho en general, ¿no? En la vida. Mis padres. Yo creo que las personas que más admiro y que son como mis guías espirituales y mis ejemplos a seguir son mis dos padres. Mi mamá y mi papá son dos personas muy especiales que la verdad que me enseñaron todo. Yo creo que la persona que soy es gracias a ellos. ¿Y especiales por qué? Y son dos personas que vinieron de capaz un hogar más humilde, que trabajaron un montón para estar a donde están, para recibirse. Sí, son los primeros profesionales de su familia, digamos, de su generación. Son esa generación que ayudó a los padres y ayudó a los hijos, ¿viste? Entonces, han trabajado tanto y se han esforzado tanto y son un ejemplo de resiliencia y de siempre estar de buen humor, ¿no? A pesar de todo y de salir adelante y de esfuerzo. La verdad que para mí son admirables como personas, son muy empáticos, son buena gente, ¿no? Y creo que eso me lo transmitieron, creo, y bueno, y además son dos curiosos. Entonces el amor por la lectura, por la música. Yo me acuerdo viajes al sur, nuestras vacaciones eran mucho al sur, íbamos mucho para el sur en el auto y eran viajes largos, ¿viste? Entonces, o sea que los cassettes. No, ni los sí, cassettes, todos cantando. Y había momentos en que mamá le leía a papá algún libro, ¿no? Entonces iba leyendo. Entonces estaba el momento de la lectura, el momento de la música, todos cantando juntos. Así que creo que el amor por la música, por la lectura, la curiosidad, ¿no? La curiosidad por saber. Mi papá se pagó los estudios desde los 12 años, por ejemplo. Se pagó el secundario, se pagó compraba sus propios libros, trabajaba para comprarse libros y enciclopedias y estudiarlas, y era un curioso, era un autodidacta, ¿viste? Claro. Y no venía de una familia que capaz fomentara eso, y él lo hacía porque le generaba curiosidad, ¿viste? Le genera curiosidad el conocimiento y le sigue generando. Es una persona que sigue estudiando. Y mamá es una leona, es una persona con mucha... brillante, es muy inteligente, y la verdad que es esas personas que te enseñan que siempre hay una salida, ¿no? Un poco, siempre hay una solución, siempre hay una salida. Y después se divorciaron, lamentablemente, después de 20 años de matrimonio, siguen siendo amigos igual, pero después de eso, en pleno divorcio, mamá mal anímicamente, y ahí empezó su empresa, y hoy tiene una empresa que le da trabajo a 350 personas, tiene un centro de diagnóstico y tratamiento. ¿Es abogada? Es abogada, pero siempre fue abogada de clínicas, sanatorios, bueno, y con un socio decidieron poner un centro de diagnóstico hace 25 años, y hace 25 años que le da trabajo a todo el mundo. Mi hermana trabaja ahí, que también es brillante, es un ser especial, y armó un equipo espectacular y tiene la verdad que, y en un país en el que a veces no es difícil no es fácil, llevar adelante una empresa, claro, y emprender y todo, y en el contexto en el que lo hizo, que estaba justo, recién divorciada, la verdad que es una leona, ¿no? Mira, una leona, sí, qué lindo. Sí. Más que fundamentado el por qué los admiras. Sí. Tremendo. Sí. Mari, bueno, gracias por compartir. Y
recién algo mencionaste, pero la verdad que queremos hacer un doble clic ahí en este pase del estudio jurídico a la empresa. Y más allá de una empresa que tiene, como vos decís, estas particularidades, que yo, por ejemplo, no he sido abogada de empresa, o sea, para poder decirlo. ¿Cuál es tu lectura sobre el tipo de perfil, qué habilidades se necesitan? O sea, más allá de la función que te tocó a vos, digamos, ser abogado en un estudio, ser abogado en una empresa, ¿cómo distinguirías esos roles, esos talentos que a lo mejor son necesarios en uno u otro lugar? Yo creo que la principal diferencia entre uno y otro rol es la permanente toma de decisiones que implica el rol del abogado interno. Claro. O sea, el abogado interno está permanentemente tomando decisiones. También tiene un rol de asesor al cliente interno, ¿no? Para que tome decisiones, pero digamos, no se puede dar el lujo de hacer demasiadas disquisiciones jurídicas o andar en demasiadas discusiones jurídicas. Probablemente le pide a un asesor externo, bueno, cuáles son, ¿no?, los riesgos, las ventajas, claro, las desventajas de los distintos caminos jurídicos que tenés, pero tiene que elegir un camino jurídico, claro, todos los días, digamos. Cosa, ¿no?, que en un estudio es distinto. Porque, sí, porque vos asesorás. Hay doctrina, claro, para esto y para aquello. Claro, hay 3 caminos posibles, claro, estas son las ventajas, claro, esas son las desventajas, ojo que la jurisprudencia dice tal cosa, la doctrina dice tal otra, y bueno, y tenés A, B, C, con estas ventajas, sí, y con estas desventajas. Bueno, yo te voy a decidir entre A, B y C todos los días. Con lo cual el coraje sería... sí, podría ser. No sé si el coraje, la inconsciencia, no sé. Pero bueno, decidir no es menor. Sí, no es menor. Porque, sí, es una toma de decisiones permanente, ¿no? Y también, y es algo que todavía creo que sigo aprendiendo y trabajando, el poder de síntesis que necesitas dentro de la compañía para acercarle a quien no es abogado las opciones que tiene, ¿no? No tiene tiempo de leerse un memo de 50 páginas. Totalmente. Con 200 notas al pie, digamos, ¿no? Sí. Eso lo tengo que hacer yo. Tal cual. Y traducir eso en 3 líneas para que otro tome una decisión importante, ¿no? Entonces, eso es un ejercicio, el poder de síntesis no es lo mío. Nunca lo fue, y es un ejercicio que sigo... Se aprende, ¿eh? Sigo haciendo, digamos, hay que seguir pidiéndolo. Claro, lo tengo que seguir trabajando. Pero bueno, eso sí, es algo que capaz se distingue. Yo he leído memos de estudios, viste, con citas, notas al pie. Yo no tengo el lujo de hacer eso, digamos, ¿no? No me puedo dar ese lujo. Me encantaría, porque la verdad que me gusta. Los 2 roles me parecen espectaculares, ¿eh? Me encantan las 2 cosas, y el nivel de estudio y esa profundidad de análisis que te da el asesor externo me encanta, y lo extraño a veces. Pero reconozco que el abogado interno no se puede dar ese lujo, ¿no? Que tiene que ser mucho más sintético y conciso. Clarísimo. Bueno, y tiene que ver con esto, con esta pregunta, tiene que ver con las habilidades, porque un poco nosotros con este podcast, una de las cosas que nos gusta tomarnos un minuto para reflexionar es frente a este mundo que viene, ¿no? Este mundo que está cambiando, que ya está cambiando, con todo lo que nos atraviesa la tecnología, las nuevas tecnologías. ¿Cuáles son estas nuevas habilidades? O nuevas o viejas, ¿no? Tal vez hay que ver cómo piensa... Claro, cómo piensa cada uno, que tal vez no siempre enseña la universidad. ¿Y cuáles te parece que son importantes? Ya no solo mirando a tu empresa o el rol que vos hoy tenés, sino en la carrera hacia el futuro con estas nuevas tecnologías y con todo lo que cambia. ¿Qué habilidades te parece que debería poner foco la universidad? ¿Qué habilidades son importantes para desarrollar la abogacía, digamos, en este momento? Sí, obviamente que... Sí, los cambios tecnológicos te obligan a una mirada más tecnológica de todo, ¿no? Eso es así. Yo sigo siendo, en esto, me parece que hay que volver en algunas cosas a las bases, a las raíces. Yo creo que no tenemos formación en habilidades blandas, por ejemplo, en la universidad. No tenemos materias sobre el tema, no tenemos oratoria, no tenemos comunicación, no tenemos liderazgo, no tenemos... Y la verdad que los abogados muchas veces nos encontramos en lugares y en posiciones de liderazgo sin esas herramientas, ¿no? Las tenemos que buscar o las aprendemos a los tumbos, dándonos la cabeza contra la pared muchas veces, ¿no? O sea, pero me parece que eso
está bueno y no es parte de la currícula en general de las universidades. Y la verdad que sí, la tecnología es importante y debería haber un montón de cosas vinculadas a la tecnología, pero la parte humana, ¿no? O sea, hay que volver a lo humano, me parece. Y la tecnología es importante, pero lo humano también es muy importante para poder lidiar con cualquier situación. Y eso creo que requiere una formación. Después, algo que parece menor, pero para mí es importante, que son los idiomas. A mí me hubiera encantado tener más idiomas en la universidad. Por ejemplo, que fueran obligatorios. En la carrera de ciencia política, por ejemplo, mi marido es politólogo, y la carrera de ciencia política tiene mínimo 2 idiomas obligatorios. Vos tenés que estudiar en la carrera y recibirte con 2 idiomas, al menos 3 niveles de 2 idiomas obligatorios. Y eso me parece que es importante, es una herramienta que deberíamos tener como básica, ¿no? Yo venía con buen inglés y con buen francés, pero me hubiera encantado estudiar otros idiomas y tenerlos como obligatorios, que me obliguen a hacerlo en la facultad. Y, no sé, en mi experiencia, yo trabajé mucho en otros idiomas, entonces para mí la herramienta del idioma fue fundamental en mi profesión. Te diría que el 50% del trabajo que yo hacía en el estudio era en inglés y el 50% del trabajo que hago en aerolíneas es en inglés. Entonces, para mí eso es muy, muy importante como herramienta. Inglés jurídico nos podrían haber dado, no sé, ¿viste? Sí. Lo fui aprendiendo después con los años, pero hubiera estado buenísimo tenerlo. Claro, arrancás con un menos, salís a la profesión sin poder acceder a determinadas posiciones porque no tenés la herramienta básica. Porque no lo tenés, y la verdad que hoy te lo piden, ¿viste? Un montón, es necesario. Y esto que decías de lo humano, ¿no? Que destacaste, ¿cómo influyó el tema de la presencialidad versus la no presencialidad? ¿Impactó en el tema de los vínculos o no en tu trabajo, en la empresa? Siempre impacta, yo creo que siempre impacta, ¿no? Es como, viste que hay una frase que es que en la traducción siempre algo se pierde. Bueno, en la virtualidad siempre algo se pierde, ¿no? También. Bueno. Y me parece que hay cosas de la presencialidad que no son reemplazables con la virtualidad, que necesitas ese mirar al otro a los ojos, ¿viste? Y entender si te está comprendiendo, si no te está comprendiendo, si la está captando, si no lo está captando. Entonces, un esquema híbrido a mí me parece ideal. La virtualidad completa me parece que no es una opción viable para mí, o por lo menos en cómo a mí me gusta trabajar con la gente, incorporándola y un poco escuchando a la gente. Me parece que te perdés algo en esa no presencia. Y eso, me parece que yo creo que tiene que haber un mix entre las dos cosas. Me gusta eso de poder un día dedicarle a leer todo lo que no pudiste leer en la semana y decir, bueno, me quedo un día en casa, pero cuando todo lo que implica una reunión con otro es siempre para mí mejor presencial. Marina, vos que contratás, o sea, tenés proveedores, tenés estudios jurídicos que seguramente buscás, el tema de la especialidad, ¿te parece que sigue siendo un punto importante a la hora de decidir a qué dedicar? ¿Qué sé yo? Me imagino que en el caso de ustedes, con el tema del derecho aeronáutico, bueno, sí, hay determinados. ¿Te parece que ese puede ser sigue siendo un valor agregado? Sí, sin duda sigue siendo un valor agregado. Yo, sin embargo, admiro profundamente al abogado generalista. La verdad, lo admiro. O sea, ese abogado que sabe de derecho laboral, de derecho penal, de derecho... Y porque mi tío, por ejemplo. Respuesta que tiene otras mi tío variables. Es así, mi tío que tiene un estudio chiquito. Variables. Es el que y hace todo. Sabe todo. Se leyó toda la jurisprudencia. ¿Cómo sabe para saber todos los fallos de todo? Me manda a veces fallos, mi tío me manda fallos de aerolíneas, por ejemplo, a veces. Claro, ¿Cómo lo leyó antes que yo? O sea, no, porque se publicó no sé dónde. Bueno, ese abogado generalista me parece espectacular y creo que uno tiene que ser primero un generalista. Exacto. Y después un especialista. Eso sí me parece importante. Hay algo que hacen, yo tengo una amiga austríaca, y hay algo que hacen en Austria que me parece que está buenísimo, que es cuando terminás la facultad, tenés que hacer sí o sí años de práctica, 1 año de práctica, 3 años en realidad, pero 1 año en la justicia, 1 año en un estudio, 1 año, no me acuerdo si era la administración pública o una empresa, pero
O sea, Claro, te pones los anteojos de cada ámbito. Y mirá. si no, no podés sentarte a rendir el examen para la matrícula, que es otra cosa que sería importante tener para mí en nuestro país. Deberíamos tener un examen para dar la matrícula. Yo creo que es clave eso. Que certificara. ¿No? Pero para poder sentarte a dar el examen de la matrícula, Sí, es no como solo una tenés que tener los residencia, 5 o una 6 años de residencia. derecho, sino Sí, además sí. 3 años Mira en vos. cada uno de estos Sí, lugares. sí, sí. Un año en una corte, en algún tipo de juzgado, un año en un estudio, un año, creo que era una empresa. Entonces, bueno, ya estás un poco más armado, ¿no? Sí, sí. De la facultad, así del que aula. esa es otra cosa que me parece estaría Está muy bueno, bueno. el aspecto práctico, ¿no? La visión práctica del derecho. Visión práctica del derecho. Bueno, algo para aprender, para incorporar, pero Marian, ¿y algo que quisieras aprender? ¿Tenemos asignaturas pendientes? Sí, yo siempre soy una eterna estudiante me encanta estudiar, así que siempre tengo algo para aprender. Yo quiero volver a mis cursos de literatura. Ya lo dijiste 2 veces. Así que tenés que hacerlo. Eso me encanta, sí. Así Bueno, que cuando de filosofía. algo te chusmeo. Si saben de algo, avísenme. Probablemente en unos 5 o 6 años lo pueda hacer, cuando mi hija sea un poquito más grande. Pero sí, literatura, filosofía, ese tipo de saberes que también yo siempre pienso que la facultad debería tener 10 o 12 créditos libres, con materias así, digamos, literatura, curso de literatura alemana, Sí. rusa, ¿entendés? O sea, No, eso seguro. cosas que te abran la cabeza, que te formen desde otro lugar, ¿no? Claro. Como persona y no solo como profesional del derecho, nada Como más. humanista, ¿no? ¿no? Como humanista. Sí, me parece que eso estaría buenísimo, tener 10, 12 créditos que uno le pueda dedicar a la literatura, a la filosofía universal, ¿no? No, sí, seguro. Y eso me gustaría volver en algún momento a ser estudiante. Eso quiero volver a estudiar algo, que no tenga necesariamente que ver con el derecho. No apuntábamos a eso con la pregunta, ¿no? No. Es algo. Así Es que después eso te sí, lindo. potencia tu ser abogado. Y en algún realidad. idioma, ¿no? También, me encantan los idiomas, me gusta mucho esto de la etimología de las palabras. Pero ver si dónde fuera, vienen. no, algún idioma, no. ¿Qué idioma? Porque a ver, tenemos Alemán e italiano. ¿viste? Ahí salió. Alemán e italiano. Bien. Está Son buenísimo. mis dos idiomas que tengo ahí que en algún momento me voy a dar el lujo de Bueno, eso hay que se van a hacerlo. de Hay que volver a hacerlo. eso, sí. Y Marina, ¿hay alguna conversación inolvidable? ¿Alguna conversación en la vida que digas, la tengo y... Mi familia es muy habladora, así que tengo muchas conversaciones. ¡Qué bueno! Y muchas inolvidables también. Pero entonces es difícil como elegir, ¿viste? Una conversación. Sí, me acuerdo, cuando yo tenía 15 años, mis papás me grabaron un mensaje para mi video de 15, ¿viste? Mi mamá por un lado, mi papá por el otro. Cada uno de ellos me dijo algo que se me quedó tanto en ese momento que para mí me marcó. Mamá me dijo, hizo un discurso muy largo, pero el resumen de lo que me dijo es que ella lo que deseaba para mí es que yo fuera fiel a mi deseo, que en todo lo que hiciera fuera fiel a mi deseo, encontrara qué es lo que quiero, ¿no? Y para mí, que ya era en ese momento una niñita autoexigente y conectada con el deber ser, muy profundo, bien hija mayor, ¿viste? Para mí fue como un descubrimiento, ¿no? Que mi mamá me dijera eso, y creo que es algo que trato de repetirme, y traté de repetirme siempre después, en cada cosa y en cada decisión que tomé, ¿qué quiero yo? El deseo, el registro. ¿No? Ese registro, ¿no? Un gran consejo. Sí, hay algo que dice Hermann Hesse, que justo lo traje porque me encanta algo que dice la vida de cada hombre es un camino hacia sí mismo, ¿no? Y es un poco esa búsqueda. Así que un poco me animó en esa búsqueda a los 15 años y me pareció un buen consejo. Y eso está bueno recordarlo como madre, sí, ¿no? Sí. Hacia tu hija. Sí. Porque es difícil a veces. Sí, es muy difícil, es muy difícil. Sí. Sí. ¿Sus deseos o mis deseos? Sí. ¿La escucho o me escucho? Vamos a decir nosotros. Tal cual. Y después mi papá, que también me traje algo que me leyó mi papá ese día, en el mismo video, me leyó algo del Tao de los Líderes, que se llama Recursos Interiores. Y dice, saber cómo se conducen los demás requiere inteligencia, pero conocerme a mí mismo requiere sabiduría. Manejar las vidas de los demás requiere fuerza, pero manejar mi propia vida
requiere verdadero poder. Estoy contento con lo que tengo. Puedo vivir con sencillez y gozar tanto de la prosperidad como del tiempo libre. Si mis metas son claras, puedo alcanzarlas sin alaracas. Si estoy en paz conmigo mismo, no gastaré la fuerza de mi vida en conflictos. He aprendido a desprenderme. No necesito temer a la muerte. Qué hermoso. Lindo. Pareció Gracias por compartirlo. Muy, muy lindo. Y Estaban inspiradísimos. Dios Estaba muy mío, inspirada. ese Qué video, hermosa, a los 15 años. ¡Tremendo! Así que eso me acompañó siempre y bueno, creo que me marcó mucho. Así que de todas mis conversaciones muy significativas con esa familia tan habladora que tengo, creo que es especial. No, y eso de ese gran consejo de conectarte con tu deseo es un consejo muy generoso. Sí. Así que la verdad que me voy a quedar con eso. Está buenísimo. Y un regalo para tus papás también, Sí. que los recuerdes de esta manera Sí, hoy sí. con nosotras. Bueno, Sí. esto está llegando a su fin, Marin, y ahora vamos a darle entrada a Darío Halfin, al doctor Música, que se va a incorporar aquí al estudio y les vas a contar qué canción has elegido para compartir con nosotros hoy. Muchas gracias, Marina. Gracias a ustedes, Gracias. un placer. un Hermoso. placer. Gracias. Gracias. Hola, Darito, bienvenido. Hola chicas, hola Marina. Bueno, creo que sabés, Marina, que todos los episodios de Derecho a la Pasión terminan con esta pregunta acerca de la canción o la música favorita de cada invitado para charlar un poquito sobre eso, para conocer qué te relaciona con esa canción, por ahí poder aportar algo sobre de qué está hecha esa canción, que es lo que me toca a mí como rol. Y bueno, y terminar cantando, que es lo que más nos importa, ¿no? Terminar con música. Así que contanos qué canción es la que elegiste y charlamos un poco sobre eso. Elegí Tan Lejos de No Te Va a Gustar, una banda uruguaya. Perfecto. ¿Y por qué? ¿Qué te relaciona con esa canción? ¿Qué te genera? ¿Qué te pasa cuando la escuchás? La canción es una canción de desamor, ¿no? Pero tiene algunos aspectos que son universales a cualquier situación, me parece que uno de frustración por algo o dura en la vida o ¿no? de dolor y es ese mensaje de resiliencia y de va a estar bien, ¿viste? O sea, a pesar de lo mal que puedas estar, vas a salir, siempre terminás saliendo. Hay un túnel que tenés que atravesar y después de eso la luz siempre está, ¿no? Entonces, a mí me pareció como, es un mensaje para mí esperanzador, digamos. Sí, y que incluye, que está bueno, que incluye que hablamos mucho acá sobre el agridulce de las canciones, Sí. sobre las combinaciones de emociones que nos llegan porque, como vos decías, nos permiten como entrar en la canción, identificarnos con emociones que no son lineales, pero en este caso hay como esta cosa que vos decís como muy esperanzadora. Hay una cosa interesante de cómo está construida la música, es decir, a qué apela la música para conectarnos con estas emociones. Y hay una cosa en la música, me voy a poner un poco técnico, bastante técnico. Vamos a aprender, Sí, vamos me a voy poner aprender. bastante técnico por una vez. Y les voy a contar que los sonidos en el piano, o cuando uno emite un sonido, canta, todo sonido que uno escucha, no está compuesto de una sola frecuencia simple, lo que llamamos una sinusoide. ¿Vieron el viejo tono del teléfono, que después ni siquiera llegó a ser tan simple, que hace tu? Ese sonido es un sonido simple, una sinusoide. Pero siempre que hay un timbre de un instrumento, de una voz humana, de lo que sea, está compuesto por muchos sonidos que vibran a distinta intensidad. El que más vibra es el que nosotros identificamos. Cuando decimos tocamos un do, no es que solamente vibra la frecuencia que hace sonar este do. Vibran otras frecuencias, pero como vibran menos, no las reconocemos. ¿Cuál es la frecuencia que más vibra cuando nosotros tocamos un do? Es un sol. Es como que cuando nosotros tocamos un do, bajito suena el sol. Y resulta que esto sería como lo más primitivo que después podemos hacer para unir dos sonidos, porque estamos tocando un sonido que ya vibraba en el otro sonido que tocábamos. ¿Vieron que me puse Claro, técnico? obvio. Ajá, pero estamos aprendiendo. Pero ¿qué pasa? Inclusive yo di una charla una vez que se llamaba Había una vez un do. Y que lo que decía era que había un beduino en la antigüedad, en un desierto, que estaba todo el día diciendo do, 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 años, siglos, milenios. Y un día se dio cuenta que vibraba sol, do. O casualidad, el sol y el do, o sea, ir del sol al do es la relación más primitiva y como la primera relación entre dos sonidos que puede haber. Bueno, entonces, cuando toco esos dos sonidos juntos,
fíjense que se genera algo como terriblemente orgánico, robusto y que todos lo identificamos. Y que tiene una particularidad, que cuando nosotros aprendemos los acordes, nos dicen que hay acordes mayores, que son como más alegres, más optimistas, y acordes menores, que son más tristes. Bueno, ¿qué hacen esos acordes mayores o menores? Agregarle una nota a esto. Esto ya está. Con un agregado se transforma en un acorde mayor y modificando esa nota que agregué se transforma en un acorde menor. Pero ¿qué pasa? Quiere decir que lo primero y lo primitivo es esto que no define ni siquiera si es mayor o menor. Entonces, elegir esta sonoridad para hablar de un tema así, de estas emociones primitivas, es toda una decisión, porque no hay una definición. No es alegre ni es triste, es un sonido reforzado, distinto, representando un poco lo más primitivo que tiene la música. Bueno, hoy vamos a tener un invitado especial para tocar esta canción. Recientemente licenciado en música popular por la Universidad Católica Argentina, Santiago Santagati nos va a acompañar. Hola, Santi. Porque aparte hola, Santi. Qué grande. Aparte, este tipo de acordes que se llaman power chords, justamente se llaman power chords porque tienen ese power de que no define, no es ni mayor ni menor, es como un hook, un empuje, pum, pum, pum. Bueno, Santi nos va a acompañar y va a representar esto en guitarra, que es mucho más propicio para hacerlo así que en el piano. ¡Qué así grande, bueno, Santi! Marina va a cantar. ¡Marina la cantante! Y nos despedimos con esto, nos despedimos cantando como más nos gusta a nosotros. Gracias. Ya es la banda de Derecho a la Pasión en este momento. Sí. Gracias, Marina. Gracias por esta conversación hermosa. Gracias a ustedes. Todos nos vemos buscando bien o mal una salida en el cielo. Adentro llueve y parece que nunca va a parar. Y va a parar. Una sonrisa se ve reflejada en un papel y se te empañan los ojos con esas caras diciendo que todo va a estar bien y va a estar bien.